porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Job, capítulo 9, versículo del 1 al 12 y del 14 al 16. Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos: sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios. Si el hombre pretendiera entablar pleito con él, de 1000 cargos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno. El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa. ¿Quién le ha enfrentado y ha salido triunfante? En un instante descuaja las montañas y sacude los montes con su cólera. Él hace retemblar toda la tierra y la estremece desde sus cimientos. Basta con que dé una orden y el sol se apaga. Esconde cuando quiere a las estrellas. Él solo desplegó los cielos y camina sobre la superficie del mar. Él creó todas las constelaciones del cielo, la Osa, Orión, las cabrillas y las que se ven en el sur. Él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número. Cuando pasa junto a mí, lo veo. Cuando se aleja de mí, lo siento. Si se apodera de algo, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle: ¿qué estás haciendo? Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir sus acciones? Aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio que implorar su misericordia. Si yo lo citara a juicio y él compareciera, no creo que atendiera a mis razones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Todos: Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Todo el día te invoco, Señor, y tiendo mis manos hacia ti. ¿Harás tú maravillas por los muertos? ¿Se levantarán las sombras para darte gracias? Todos: Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Se anuncia en el sepulcro tu lealtad, o tu fidelidad en el reino de la muerte. ¿Se conocen tus maravillas en las tinieblas, o tu justicia en el país del olvido? Todos: Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Pero yo te pido ayuda, Señor. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y apartas de mí tu rostro?
todos. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno para sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil, que nos haga buena tierra. Por eso vamos a pedirle al Señor que envíe su Santo Espíritu en este día, que nos ilumine en la predicación de su palabra, que nos ilumine en la evangelización. Ustedes y yo tenemos un compromiso con Dios, es el de predicar la palabra de Dios. Jesús nos envía: vayan por todo el mundo a predicar la palabra de Dios. Pidámosle al Señor que nos quite la pereza, la flojera espiritual, la pereza y la flojera a leer la palabra de Dios, que nos dé la gracia de poder nosotros evangelizar con cariño y con amor. Por eso, ahí donde estás, quiero invitarte a que hagas esta hermosa oración después de mí, diciendo: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis, desde Venezuela. Un abrazo en la distancia. Hermanitos, hoy es miércoles 30 del mes de septiembre, el último día del mes. Alabamos y bendecimos a Dios por este mes que nos ha regalado. Alabamos y bendecimos a Dios por este mes que nos ha dado, por este mes llenos de bendiciones, llenos de gracias, por el mes que comienza. Bendito y alabado sea Dios por el encuentro, por esta ocasión, por esta oportunidad que nos regala. ¿Cuántas personas han muerto? Ustedes y yo tenemos la vida que nos ha regalado Dios. El momento, la oportunidad que nos da el Señor para que lo vivamos a plenitud. Bendito y alabado sea Dios porque nos permite encontrarnos nuevamente.
Queridos hermanos, en este día la iglesia recuerda a un gran santo llamado San Jerónimo. Este gran santo dentro de la iglesia lo recordamos con mucho cariño. Él es padre y doctor de la iglesia, especialmente recordado como autor de la Vulgata, un célebre traductor al latín de las Sagradas Escrituras, destinada a tener una amplísima difusión, más allá incluso de la Edad Media. Perteneciente a la familia acomodada, este gran santo, posiblemente hacia el año 366, fue bautizado por el Papa Liberio. Poco después inició un periodo que duró 2 años como ermita en el desierto de Calcis, en busca de su paz interior. Una vez que fuimos a Tierra Santa, a la tierra de nuestro Señor Jesucristo, el guía nos mostraba un lugar muy pequeño, una cueva construida de la roca. Y el guía nos decía, en ese lugar, en esa cueva, en ese lugarcito, fue donde San Jerónimo tradujo las Sagradas Escrituras del hebreo, del arameo y del griego al latín, para poderle dar al mundo entero la palabra de Dios. Y nosotros mirábamos aquel lugar. Y a mí me gustaba mucho este lugar en Tierra Santa, porque fue ahí donde el santo agarró la palabra de Dios, reunió los libros. El Papa San Dámaso I lo mandó, y después de un estudio, después de un trabajo, le presentó al Papa las Sagradas Escrituras, la Biblia con 73 libros. 73 libros, y le dijo, esta es la palabra de Dios. Se la presentó. Y el Papa le presentó al mundo entero las Sagradas Escrituras con 73 libros. Pero resulta, eso pasó en el año 382 más o menos. Del año 382 hasta el año de 1520 más o menos aparece Martín Lutero y empieza a decir que algunos de esos libros que tiene la palabra de Dios, mire, 380 a 1500 la palabra de Dios tenía 73 libros. Martín Lutero dijo que algunos de esos libros no eran inspirados. ¿Quién es el padre de los protestantes? Martín Lutero. Y por allá en el año 1860 y pico más o menos, las Sociedades Bíblicas Unidas, que son las sociedades que hicieron los protestantes para imprimir las Biblias, dijeron, estos libros no son inspirados, y agarraron y le quitaron 7 libros a la Biblia. Y entonces es donde aparece la famosa Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Uno de los libros que le quitaron a la Reina Valera fue la sabiduría, y fueron las Sociedades Bíblicas Unidas. El que dijo al mundo entero que la Biblia tenía 73 libros fue San Jerónimo, a quien recordamos en este día. Y los que le quitaron 7 libros a la Biblia fueron los hermanitos evangeliquitos. Óigame, 7 libros. Y si usted lee el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 22, versículo 19, oiga lo que dice: para aquel que le quite algún libro, un punto, una coma a las Sagradas Escrituras. Y al que se atreva a quitar alguna palabra de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro. Los protestantes no le quitaron un punto, no le quitaron una coma, le quitaron 7 libros a las Sagradas Escrituras. Eso no se lo ha enseñado el falso pastor. Ellos dicen, la historia es maldita, no hay que creer en la historia. Lea, indague, estudie, para que usted se dé cuenta que son los protestantes los que le quitan la palabra de Dios y los libros.
Hoy celebramos a San Jerónimo, un gran santo en la iglesia que defendió y sacó la Vulgata. Y en la Vulgata, las Sagradas Escrituras con 73 libros. 73 libros. Aunque le quitaron sabiduría, dice el lector del Padre Luis, y le han quitado la sabiduría. Por eso, hoy que recordamos a San Jerónimo, también quiero recordarles lo que hicieron las Sociedades Bíblicas Unidas hace no más de 200 años con las Sagradas Escrituras. Y lo han hecho y lo siguen haciendo. La Reina Valera, la Biblia de los protestantes, le faltan 7 libros. Y se lo quitaron hace 200 años. Y hace más de 1700 años, las Sagradas Escrituras contaba con 73 libros y así salió la palabra de Dios. Dicen ser estudiosos de la Biblia y le quitan los libros a las Sagradas Escrituras. Vamos a meditar hoy la palabra de Dios. Vamos a meditar hoy las Sagradas Escrituras para que ustedes y yo podamos tener presente, vamos a tener presente lo que dice Jesucristo hoy en el Evangelio en San Lucas, capítulo 9, versículo 57. Repito, San Lucas, capítulo 9, versículo 57 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar, llegó la hora de predicar, llegó la hora de llevar la palabra, llegó la hora de llevar este evangelio por la radio, por la televisión, por las redes sociales. Gracias a todas las personas quienes siguen la palabra de Dios. San Lucas 9:57. En aquel tiempo, mientras iba de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús iba de camino y alguien se le acercó para decirle: mire, para donde usted vaya, yo voy a ir. No se olvide de mí. No se olvide de mí, no se olvide de llevarme. Para donde usted vaya, el pueblo de Israel, óigame bien, el pueblo de Israel esperaba un Mesías. Y cuando Jesucristo llegó, el pueblo creyó que Jesús era el Mesías. Esperaban a un Mesías guerrero, esperaban a un Mesías que viniera a instaurar un reino. Esperaban a un Mesías que viniera a hacer guerra, que viniera a gobernar y a dirigir. Y entonces cuando los discípulos se dieron cuenta que Jesús era ese enviado, ese esperado, se emocionaron. Y ustedes pueden ver en varias ocasiones cuando ellos estaban peleando, discutiendo a ver quién era el más grande en el pueblo de Israel. Ellos estaban peleando y discutiendo, estaban dialogando a ver quién era el que más mandaba, quién era el primero. Ellos un día, por allá Mateo 20:20, se acercó la madre de los hijos de Zebedeo para decirle al Señor, ¿se acuerdan? Quiero que un hijo mío se siente a la derecha y el otro a tu izquierda cuando llegues en tu reino. El pueblo de Israel tenía en la mente un reino de Cristo, pero no un reino espiritual, sino un reino material, un reino con poder. Por eso la palabra de Dios hoy muestra que alguien se acerca a decirle: yo voy a ir a donde tú vayas, porque tú vas para grande, tú vas para lejos. Yo sé que usted va a ser grande, Jesús, entonces yo lo voy a seguir a donde usted vaya. Con esta gente, con estas personas que lo están siguiendo a usted, con esta cantidad de personas, usted va a llegar a ser alguien grande. Entonces yo voy a ir a donde usted vaya y yo lo voy a seguir y yo voy a ir detrás de ti, Jesús. Y entonces el maestro responde: miren con atención, escúchenlo, óiganlo, la respuesta de Jesucristo, que no se deja convencer, que no tiene en su mente un deseo de grandeza y de poder, sino que por el contrario sabe bien cuál es su misión. Que aunque es halagado,
que aunque es aplaudido por el pueblo, que aunque es querido, sabe quién es, de dónde viene y sabe a dónde va. Oigan, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen madrigueras y los pajaritos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Las zorras tienen madrigueras y los pajaritos tienen nido, pero yo, el Hijo del Hombre, no tiene dónde reclinar la cabeza. En español, si usted me va a seguir a mí, debe estar dispuesto a lo que venga. Si usted va a seguir a Jesucristo, no espere puestos, lugares, grandeza, poder, fama y fortuna. No, Señor. El seguimiento de Jesucristo es un no saber a dónde viene y a dónde va. El seguimiento de Jesucristo no es para, como las zorras, ir a buscar una cueva donde colocarse, donde instalarse. No. El seguimiento de Jesucristo no es ir a hacer un nido, un lugar para instalarse. No. Por eso usted puede ver, por eso usted puede observar la vida de un sacerdote. Aquí en Venezuela, cuando nos nombran sacerdotes, párrocos de una comunidad, el nombramiento dice más o menos de 5 a 6 años. Y después de 5 a 6 años, el obispo llama al sacerdote y le dice, venga acá, la zorra no tiene madriguera, los pájaros no tienen nido, usted se va a otra parroquia a prestar el servicio. Y el sacerdote deja el lugar donde está y se va a otra comunidad a trabajar, a evangelizar, a llevar la palabra. Cuando el discípulo de Jesucristo quiere trabajar en las cosas de Dios, debe saber que estará disponible, dispuesto para que en cualquier momento sea enviado a trabajar a otro lugar, sea enviado a evangelizar a otro lugar. ¿Qué es lo que pasa con nosotros los católicos? Que ustedes y yo nos hemos vuelto cómodos, que ustedes y yo no queremos salir a evangelizar, no queremos salir a trabajar, nos cuesta, nos da flojera, nos da pereza, nos metemos en la cueva en nuestra casa, nos metemos en nuestras comunidades y no queremos salir. Es más, si nos cuesta ir a la misa, si nos cuesta leer la Biblia, si nos cuesta escudriñar las Sagradas Escrituras. Mire, cuando yo miraba la cueva de San Jerónimo, les hablo de un lugar muy pequeño donde estuvo San Jerónimo. Les hablo de un lugar pequeño. Cuando visiten Tierra Santa, Dios mediante, en alguna oportunidad, o busquen cueva por internet para que se den cuenta cómo era la cueva. Era un cuartico muy pequeño, era una piedra, era frío, y ahí estuvo traduciendo las Sagradas Escrituras. Ahí estuvo leyendo, haciendo oración y meditando las Sagradas Escrituras. Ustedes y yo no queremos ni siquiera leer la palabra de Dios teniendo comunidades, teniendo sillas, teniendo ambiente, teniendo parques, teniendo tantos lugares donde podemos leer la Biblia. Nos instalamos en nuestras comunidades. Jesucristo dice, las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, lo que significa que si ustedes y yo estamos buscando las cosas de Dios por obtener riqueza, beneficios y grandezas en este mundo, no lo vamos a encontrar, no lo vamos a tener. Oigan, a otro Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Había otro que se encontró con Jesucristo. Había otro que se encontró con el Señor y había pasado
que se le había muerto el padre. Y entonces el israelita, cuando moría el padre, hacía un luto grande. Tan grande era el luto que podía durar hasta 3 meses, que podía durar hasta 1 año, el tiempo que quisiera. El luto lo hacía la persona de acuerdo al dolor, y si el dolor era muy grande, hacía un luto muy grande. Y cuando Jesús le dijo a otro, sígueme, le dijo, debo ir a enterrar a mi padre. Y después viene el luto, y después viene esto, y después el tiempo. Jesús se imaginó todo y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme, preocúpate por los vivos. El que predica la palabra de Dios debe preocuparse por las personas que están vivas. Miren, cuando hay un funeral, cuando hay una misa de exequia, de despedida a algún familiar difunto, en esa Eucaristía, los que están llorando por el muerto, los que están pasando por un dolor, deben ser alimentados de la palabra de Dios. Ustedes y yo creemos que ante la muerte no debemos orar, no debemos buscar a Cristo. Por el contrario, esas personas que están sufriendo necesitan encontrarse con el Señor. Y entonces esta persona quería ir al funeral de su papá, quería ir a despedirlo, quería ir a durar mucho tiempo allá. Jesús le dijo, no, preocúpate por los vivos, ve y anuncia el reino de Dios, ve a predicar la palabra de Dios, ve a llevar el mensaje. Ustedes y yo no podemos quedarnos en la tristeza, en la angustia, en la desesperación. Conozco a personas que después de haber muerto un ser querido, un familiar, han venido al suelo y han dicho, ya no quiero más, ya no voy a trabajar más, se murió mi papá, perdí el sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene vivir si no está mi papá? ¿Qué sentido tiene vivir si no está mi mamá? ¿Qué sentido tiene vivir si no está mi esposo, mi hijo, mi esposa? ¿Qué sentido tiene vivir si se murió? Jesús dice, si hay un sentido, si hay una misión que debes cumplir, y es ir a anunciar el reino de Dios a todos. Es ir a predicar, a proclamar la palabra de Dios. Cuando ustedes y yo pasamos por un momento de dolor y de tristeza, cuando ustedes y yo pasamos por un momento de angustia, Jesucristo nos recuerda, debemos anunciar el reino de Dios. No debemos quedarnos en un luto eterno a las personas que llevan meses y meses, años y años sufriendo por el dolor de alguien. Tienen un luto eterno, tienes una misión y es predicar el evangelio. Luego, oigan, otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Miren, el día que yo me ordené, lo recuerdo clarito. El día en que me ordené fue un 7 de octubre. Ahorita el 7 de octubre de este año voy a tener la celebración del aniversario. Ya voy a cumplir 4 años de ser sacerdote, Dios mediante, el próximo 7 de octubre. El día en que yo me ordené, recuerdo que yo fui llamado por el obispo, y el obispo me ungió las manos, me consagró las manos, y vino y me colocó un aceite en las manos y me amarró en las manos una cinta. Mire, busca en YouTube, ordenación sacerdotal, Padre Marcos Galvis. Eso está en el canal del Padre Luis Toro. El Padre nos acompañó, en esta Santa Misa. Benjamín colocó el video en el canal del Padre Luis Toro. Ordenación sacerdotal, Padre Marcos Galvis. Y el obispo me amarró las manos. Y después decía al monitor, en este momento el nuevo presbítero va donde su mamá. Y su mamá le desata las manos y lo regresa al obispo en señal de entrega total a la iglesia, en señal de entrega total al Señor. Y yo fui donde mi mamá
me desató las manos, se quedó con la cinta que todavía la conserva mi mamá y me devolvió al obispo y me vine yo. Cuando Jesucristo dice, a otro le dijo, te seguiré, pero déjame primero despedirme de mi familia. Y Jesús llega a decir, el que empuña su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. Significa que nosotros los sacerdotes, que nosotros los consagrados, hemos dejado papá, mamá, familia por servirle a un pueblo, por servirle a una comunidad. Y a veces, la comunidad es tan desagradecida, el pueblo es tan desagradecido que ni del sacerdote se acuerda. Y termino con esto. Muchos de los párrocos, muchos de los sacerdotes, muchos de los presbíteros que le han dicho sí al Señor, en esta pandemia, en este momento, están olvidados en las parroquias, están olvidados en las casas curales, están olvidados por allá. Nadie se acuerda de ellos. Del sacerdote nos acordamos solamente el domingo porque no llega temprano, porque no quiso confesar, porque la misa estuvo muy rápida o porque la misa fue muy demorada. Pero no nos acordamos en este momento de aquel hombre que ha dejado todo, óigame bien, colocando la mano en el arado para seguir a Jesucristo, para seguir al Señor. Que hoy nos acordemos de los sacerdotes, que hoy nos acordemos de nuestros párrocos, que hoy por lo menos le preguntemos cómo está, cómo le va, qué necesita, en qué le puedo ayudar, en qué le puedo servir. El que empuña su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Muchos hemos empuñado la mano en el arado y estamos siguiendo a Jesucristo. Muchos estamos siguiendo al Señor, llevando la palabra de Dios, pero muchas veces el pueblo se olvida de su sacerdote. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.